Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, compañeros, Junta Directiva, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y demás miembros de la Junta Directiva. Compañeros diputados, fíjense, este es un tema que volvemos por sexta vez a traer a la consideración de esta Cámara. Este es el sexto acuerdo que estamos proponiendo desde esta Asamblea Nacional en defensa de los intereses estratégicos de Venezuela en relación a la reclamación sobre el territorio Esequibo y su fachada atlántica. Como es del conocimiento público, la República Cooperativa de Guyana demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en un acto unilateral exigiendo que se reconozca la validez del laudo arbitral de 1899, laudo que ha sido denunciado por Venezuela durante toda su historia diplomática como un laudo ilegal e irrito. Y sobre esa base, Guyana se presenta a la Corte Internacional de Justicia a introducir una demanda para reclamar la legalidad de su pretensión frente a el territorio Esequibo. Como es de conocimiento público, Venezuela se ha opuesto a esto todo el tiempo, y tan es así que se aprobó en el año 1966 el Acuerdo de Ginebra, que es un acuerdo que reconoce la ilegalidad de ese laudo arbitral que pretende hoy Guyana esgrimir como válido para despojar a Venezuela de su territorio Esequibo. En esa demanda, que fue el año pasado, el producto de esa demanda, la Corte Internacional de Justicia ha notificado que las audiencias orales en relación a esta demanda del procedimiento incidental para determinar si tiene jurisdicción o no son del 23 al 27 de marzo del próximo año. La posición histórica de Venezuela y de esta Asamblea Nacional es de rechazar categóricamente la judicialización de la controversia territorial del Esequibo. El estatuto, el reglamento y la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia es muy clara en relación a que los estados partes de una controversia, como es el caso de Venezuela y Guyana, deben reconocer la competencia de esa instancia judicial para poder ir a un proceso jurídico frente a esa instancia. Y Venezuela nunca ha reconocido la instancia de la Corte Internacional de Justicia. Y es por eso que estamos proponiendo este acuerdo. Estamos proponiendo este acuerdo como una reafirmación de esa posición histórica. Estamos proponiendo este acuerdo emitido por la única institución legítima en la estructura jurídica de Venezuela, que es esta Asamblea Nacional, como lo hicimos, señores diputados del PSUV, como lo hicimos el año pasado, que fuimos una comisión de diputados de esta Asamblea Nacional a la isla de Anacoco, la frontera con Guyana, territorio del Estado Bolívar, y fuimos allá a hacer un acto de reafirmación de la soberanía de Venezuela sobre esa isla de Anacoco, porque en la demanda que Guyana interpuso ante la Corte Internacional de Justicia pretenden también establecer que la titularidad de esa isla es de la República Cooperativa de Guyana, y por eso fuimos hasta allá. Pero resulta, señores diputados del PSUV, que cuando fuimos hasta allá, la comisión de diputados, aquí está el diputado Freddy Valera que me acompañó en esa comisión, varios diputados de esta Asamblea Nacional fuimos hasta allá, fuimos interceptados por una alcabala, primero del ejército venezolano, como tiene que ser, y nos preguntaron hacia dónde íbamos. Le dijimos que íbamos a la isla de Anacoco.
Pero a 800 metros después de esa alcabala del ejército venezolano, fuimos detenidos por una alcabala del ELN. Fuimos detenidos por una alcabala del ELN que nos requisó el vehículo, armados hasta los dientes, con armas de alto calibre, con cachuchas y símbolos de ELN, de Mao Tse-tung, del Che Guevara, etc. Y fueron ellos los que nos permitieron poder avanzar hasta la isla de Anacoco a hacer el acto de reafirmación sobre la soberanía que evidentemente tiene Venezuela. Entonces, aquí se rasgan las vestiduras con una fulana foto y gritan sobre los rastrojos, pero no dicen nada en absoluto sobre la presencia. Yo los invito a los diputados del PSUV, vayan hasta allá y véanlo con sus propios ojos. Vayan al pueblo de San José de Anacoco, Estado Bolívar, municipio Sifontes, y trasládense hasta allá y conversen ustedes, como lo hicimos nosotros, con la alcabala del ELN que está allí. Y esa alcabala está allí porque está allí por la connivencia de quienes deberían estar defendiendo la soberanía territorial de Venezuela, están en connivencia con esos grupos irregulares y permiten la presencia de esos grupos irregulares. Y por eso hoy tenemos esta situación, que estamos en esta situación de esta demanda en la Corte Internacional de Justicia. Porque no solamente es el tema del Esequibo, vamos a hablar de los recursos petroleros y los recursos de oro que están en ese territorio. En toda la fachada atlántica, en la expansión del territorio Esequibo, hoy Guyana está haciendo todo el trabajo con empresas transnacionales para comenzar el año que viene a sacar petróleo. Y la proyección es que van a comenzar a sacar 450.000 barriles de petróleo, y petróleo liviano. ¿Y por qué está pasando eso? Cuando el Acuerdo de Ginebra establece claramente que para poder dar concesiones en las zonas en reclamación se requiere del acuerdo conjunto de los dos países. Y también establece el Acuerdo de Ginebra que el otorgamiento de concesiones en esa área no significa titularidad, en este caso de Guyana, sobre el territorio Esequibo y las áreas marinas y submarinas de la proyección de la fachada atlántica. Pero eso está sucediendo, y yo quiero recordarle aquí a los diputados de la fracción del PSUV unas palabras del fallecido presidente Chávez en una visita que hizo en el año 2004 a la capital de Guyana, Georgetown. En esa visita, el presidente Chávez, en ese momento, ha dicho textual: me he comprometido con el presidente Barrat Yagdeo a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes, en beneficio directo, como me decía el presidente, proyectos de agua, vías de comunicación, energía. Y dijo: el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países. Entonces, yo creo que oyendo estas palabras y viendo hoy el resultado de esa política del fallecido presidente Chávez, y de quien hoy usurpa, por cierto, la presidencia de la República, el señor Maduro, que fue 6 años canciller del presidente Chávez y avaló toda esa política antinacional de decir que no había problema que Guyana en el área en reclamación pudiese desarrollar proyectos en áreas energéticas, económicas, etc. Y ahí está el resultado. Hoy Venezuela está produciendo apenas 700.000 barriles de petróleo, compañeros. Una caída brutal de 3.5 millones de barriles que producíamos en el año 98 cuando el presidente Chávez llegó al poder. Hoy son 700.000 y va para lo abajo. Y Guyana se va a convertir en la próxima década en el principal productor de petróleo del hemisferio, por lo menos de la parte sur del hemisferio,
porque en esa proyección de la fachada atlántica se estima que hay una reserva petrolera de 80.000 millones de barriles de petróleo. Entonces, nosotros, como representantes legítimos del pueblo venezolano en esta Asamblea Nacional, debemos rechazar categóricamente la pretensión unilateral de la República de Guyana de demandar a Venezuela y de establecer un laudo írrito, como lo fue el laudo de París. Y quiero, señor presidente, con su venia, leer el artículo 10 de nuestra Constitución Nacional. Léalo y vaya redondeando, diputado. Que establece: el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Este tratado de 1899, evidentemente írrito y viciado de nulidad, no puede ser la base argumental para que la República Cooperativa de Guyana quiera pretender quedarse con el territorio Esequibo que pertenece a los venezolanos. Es por eso que hoy debemos aprobar este acuerdo, porque hay una audiencia, como les decía, el próximo mes de marzo del año 2020, y debemos dejar muy clara la posición del país en torno a esta, una posición histórica de no reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Igualmente, queremos en este acuerdo rechazar esa política de concesiones petroleras en desmedro de la seguridad nacional de Venezuela, porque el tema del Esequibo representa para los venezolanos y para las futuras generaciones un tema de seguridad nacional, la salida al Atlántico, la explotación de esos recursos petroleros en la fachada atlántica y la explotación de los recursos minerales que están en todo lo ancho y largo del territorio Esequibo. Grandes minas de oro que están allí, que están siendo hoy explotadas unilateralmente por el gobierno de la República Cooperativa de Guyana. Así que, hermanos diputados, hoy debemos, una vez más, como Asamblea Nacional, reconocer y exigir la soberanía y el derecho que nos asiste en la pretensión frente al territorio Esequibo. El Esequibo es de Venezuela, y esa política que tuvimos durante muchísimas décadas, esa política de defensa, ha sido irrespetada y ha sido puesta en peligro por una política exterior integrista, una política exterior que está sometida solamente a los intereses políticos de un gobierno de turno y no a los intereses nacionales de Venezuela y sus próximas generaciones. Muchísimas gracias a todos, señores diputados. Gracias, diputado Sucre. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.